damos la bienvenida al doctor Gustavo Vega, quien fue presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio y actualmente continúa en sus funciones como rector de la Universidad Internacional del Ecuador, con sede en varias ciudades de Ecuador y su sede principal en la capital de la República. El doctor Gustavo Vega, tras dejar el Consejo Nacional Electoral, mantuvo un diálogo con este medio de comunicación. Antes de dejarlo, precisamente, señaló que se iba a abstener de realizar declaraciones públicas con respecto a las elecciones ecuatorianas hasta que termine este proceso, el mismo que prácticamente ha concluido, y volvemos a escucharlo en nuestros micrófonos a este distinguido ciudadano cuencano. Doctor Vega, muy buenos días. Acabamos de tratar el tema de Quimsacocha y antes de ingresar a otros aspectos de lo que fue este proceso electoral complejo en Ecuador, refirámonos a Quimsacocha. Sin la intervención del Consejo Nacional Electoral Transitorio, esta consulta que tiene muchas lecturas que se están dando y se van a dar no solamente en la ciudad de Cuenca, la SUAY y el Ecuador, sino con proyecciones internacionales, no se habría dado. En la sesión final del Consejo Transitorio, justamente se aprobó esta consulta. Coméntenos, por favor, sobre este tema. Gracias por la gentil entrevista, querido tocayo Gustavo. Gracias por su militancia en el periodismo neutro, objetivo, veraz. Saludos a sus radioescuchas en ondas azuayas a nivel nacional y especialmente en Cuenca y el Azuay. En efecto, usted lo ha dicho, era mucho más saludable que luego de un ejercicio en funciones de la actividad electoral del país, declarara una moratoria de intervenciones y de entrevistas a fin de darle la independencia que necesitaba el país y particularmente la función electoral, sin intervenciones de mi parte, sin influencias para que en libertad el nuevo consejo proceda. Yo creo que es un tiempo prudencial, ya han sido más de 3 meses los tiempos que han transcurrido desde que dejé la presidencia del Consejo Nacional Electoral, y con gusto ahora estoy de nuevo a brindar algunas orientaciones, y sobre todo orientaciones, yo diría, objetivas, nada cargadas de ningún sesgo, ninguna bandera, y presentar las opiniones que como todo ciudadano debemos hacerlo frente a la responsabilidad histórica que debemos asumir frente al país. Encantado de conversar con usted. El tema de Quimsacocha, quizás algunos de los entretelones que posibilitaron este proceso en el cual no solamente el pueblo de Girón a través directamente de la consulta, sino consideramos que todo el pueblo de la SUAY, a través de un efecto indirecto pero muy relacionado, la elección del prefecto Yacu Pérez dio una respuesta. Me entusiasmé con mucha alegría y con punto honor ciudadano el hecho de que la SUAY le brindara el respaldo a Yacu Pérez Huartambela, que presida el Consejo Provincial en su calidad de prefecto. Ese es un signo inequívoco de que Azuay votó por el agua, votó en contra del extractivismo minero. Pensamos que a pesar de que Cuenca persiste en tener un trasfondo, un subconsciente fuerte de racismos y de elitismos que ha sido parte de su historia, no tuvo ningún reparo en elegir a un ciudadano campesino indígena, sin embargo, al tiempo abierto al mundo para que enarbole la campaña en favor del agua, que es el signo telúrico, el signo, yo diría, vocación ancestral de Cuenca y de la SUAY más fuerte, más allá de la artesanía, más allá de la vocación por las letras y por la cultura, que son parte, sin duda, de los símbolos tradicionales de Cuenca, una ciudad letrada por excelencia y de gran emprendimiento en el campo particularmente industrial y comercial. Por encima de ello, más atrás, en la historia y en las raíces,
está su vocación telúrica por el agua, las lagunas del Cajas, los humedales y lo que significa aquello que significó a su vez la esencia de la declaratoria de patrimonio de la humanidad a Cuenca, luego al macizo del Cajas, al sombrero de paja Toquilla, también manabita ciertamente, pero sobre todo a Azuayo, cuencano, cañarense también, austral en definitiva. Por encima de esos valores culturales está sin duda el valor de la naturaleza que dio impactos y cambios inclusive en la cultura. Por eso la vocación por el agua es un destino genético de todo cuencano, de todo Azuayo, y esta vez en la elección de Yacu Pérez Guartambel, creo que hay una garantía para que la lucha, para que la defensa de los temas de fondo de la naturaleza que nos hace a los cuencanos ser seres hechos de agua, persista y se mantenga. En la última sesión del consejo que presidí, en efecto, nos jugaron una actividad, yo diría, antiética. Nos jugaron una patraña poniéndonos un proyecto sustituto para que el Pleno lo apruebe. Ventajosamente nos dimos cuenta a tiempo y antes de votar vimos el fondo de la sedición y votamos a favor precisamente de lo que habían pedido los ciudadanos de la sección interesada, del Cantón Girón particularmente. Muchos ciudadanos, doctor Vega, posiblemente no conocen ese detalle, pero allí estuvo también supervigilando Yacu Pérez. Sí, estuvo presente hasta las 3 de la madrugada del último día en funciones del Consejo Nacional Electoral. Estuvo Yacu Pérez y toda su gente de la Legión de Girón y de las Quimsacochas para vigilar que la última decisión no sufra ningún quiebre. Nos dimos cuenta, suspendimos la sesión, hicimos un cuarto intermedio y después de 2 horas retornamos a la misma para aprobar lo que debía hacerse. Penosamente, con 3 de los 5 votos, porque 2 de los restantes habían salido del recinto, ya quizás con miras a formar nuevas mayorías al día siguiente, dado que aquellos 2 compañeros de la Consejería del Consejo Nacional Electoral se habían candidatizado al Consejo Definitivo. Sin embargo, fue una mayoría legal y legítima y votamos en favor de las Quimsacochas, a pesar de la sedición y a pesar de, yo diría, de una actitud malévola de suplantar el proyecto equivocado por el correcto. La historia reciente da cuenta de algunos intentos de echar abajo esta consulta, sin embargo, esta se mantuvo entre los embates, finalmente se realizó con este resultado que lo consideramos y coincidimos con usted, doctor Vega, es un resultado histórico para los intereses del medio ambiente, del agua en la provincia de La Azuay, que se ha visto amenazada por estos grandes proyectos mineros. Hay aún quienes califican como inconstitucional la consulta que se realizó en Girón, pero están las cosas dichas y los resultados ratificados con un 85% de rechazo del pueblo de Girón sobre este tema. Pero vayamos a un aspecto más general de lo que fue esta elección o estas elecciones del 24 de marzo pasado, en la cual se renovaron varios organismos seccionales en todas las provincias del país. ¿Cuál es su lectura general sobre el proceso, doctor Vega? Antes de entrar en materia de las últimas elecciones, una breve complementación al tema anterior. A mí me tocó, cuando fui concejal del Cantón Cuenca, visitar oficialmente algunas de las minas que IAMGOLD, la compañía canadiense, tenía en el sector cercano a la ciudad de Vancouver, en Columbia Británica, en el Canadá. Fue interesante porque con algunos de los concejales de Cuenca nos interesamos en saber cuál era la experiencia
canadiense. Ellos tienen un plus interno dentro de Canadá muy valioso. Hacen alianzas con los municipios, con la comunidad nativa y además protegen el medio ambiente. Visitamos varias minas de oro, plata, cobre, y sin duda se mantienen a veces minas subterráneas por debajo de parques declarados patrimoniales, ecológicos, medioambientales. Sin embargo, a pesar de apreciar mucho la serie de valores internacionales que tiene Canadá, yo mismo me formé en 2 de mis posgrados en Montreal, en el otro extremo de Vancouver, en la costa este. El caso particular de las empresas mineras canadienses cuando exportan su producto, exploran y explotan fuera, es distinto. Casa adentro tienen normas que les obligan a las compañías canadienses a ser sumamente rigurosas, pero no pasa igual cuando su actividad minera está en el exterior. Por tanto, tenemos los ecuatorianos que ser muy celosos de las transnacionales mineras, porque atrás de aparentes posiciones que puedan ser ambientalistas y hace sin duda un intento masivo de lucro en detrimento de los valores trascendentales que debe tener el ser humano frente a la naturaleza. Pero entrando en materia, en la segunda pregunta. Doctor Vega, ya que usted ha tomado unos segundos para hacer una digresión, quisiera comentarle y comentar a nuestros oyentes, muchos de ellos lo habrán visto. Hace muy pocos días tuvimos una entrevista con un profesor de la Universidad Andina, nos parece en Quito, espero no equivocarme, de la universidad, pero uno de los centros de posgrado de Quito, el doctor Sacher, profesor de origen francés, PhD en una universidad canadiense en Vancouver, y él señaló que un experto en minería en todos los sentidos, él señaló que la minería no es rentable, pues deja un saldo ambiental negativo demasiado costoso, lo dijo este experto, señalando además que no hay tal cosa como la minería responsable, pues esta cuenta con las herramientas para darse, pero simplemente no sería rentable. Con esta... Pues interesante, mire, yo complemento eso, estimado Gustavo, con lo siguiente. Los países que han explotado su subsuelo buscando un rey Midas que lo convierta en oro todo lo que toca, se han dado lamentablemente con una frustración grave para el destino de sus pueblos. Tal es el caso de Sudáfrica, el país que tiene más diamantes dentro de su subsuelo. La mina Oppenheimer de cielo abierto, por ejemplo, es la clásica de Sudáfrica, y sin embargo dejó un saldo negativo enorme, inclusive parte de la guerra del apartheid, que racistamente fracturó los destinos de Sudáfrica, en donde Nelson Mandela asumió con fuerza un proceso de reconciliación posterior. Sudáfrica en parte entró en crisis precisamente por la explotación de los diamantes. En nuestro vecino caso de Venezuela, el país con más grandes reservas de petróleo del mundo, es un país que se debate en la miseria junto al tema de corrupción y a los temas de latrocinio contra lesa humanidad en materia de derechos humanos, a pesar de la fortaleza de su subsuelo en materia de petróleo. Así es. En efecto, tenemos que recurrir los seres humanos a valores más trascendentales antes que al rey Midas, que todo lo convierte en oro, y lamentablemente luego de expoliar a su país, lo convierte en un pordiosero sentado sobre un saco de oro o sobre un saco de petróleo, como podríamos parafrasear una célebre frase atribuida a Humboldt, Alexander von Humboldt, que este año precisamente, que tanto le debe el Ecuador a Humboldt y sus estudios científicos, conmemoramos los 250 años de nacimiento del científico alemán. Quizá el futuro con el avance tecnológico puede efectivamente garantizar explotación responsable, ecológicamente sustentable, pero en la actualidad la situación es diferente y enhorabuena este resultado en la provincia de la Azuay. Doctor Vega, avancemos con el análisis general de las elecciones ecuatorianas. ¿Le generaron a usted, como ha causado a muchos ecuatorianos, sorpresa esos resultados? Debo comenzar sobre este punto mencionando que hubo
una falla de fondo en el Consejo Nacional Electoral, cómo debía resolver la contabilización del voto nulo para el Consejo de Participación Ciudadana. No lo digo yo, lo dicen matemáticos, lo dicen estadísticos, expertos en materia numérica. Particularmente cito el nombre de nuestro coterráneo y académico Rafael Estrella Aguilar. Él ha combatido, a pesar de estar transitoriamente de visita en México, la barbaridad científica y cívica de haber contabilizado el voto nulo en forma irracional. Es un atentado contra Pitágoras, contra Euclides, contra Newton y Einstein. Voy a poner así en una figura metafórica lo que hicieron. La necesidad de que Rafael Estrella Aguilar esté en los medios, él es un hombre de ciencia y de estudio, de libros, pero dado que él fue uno de los mejores investigadores del proceso electoral en el Ecuador de los últimos años, su libro lo presentamos en Quito, le pedimos a Rafael que nos acompañe al Congreso para que exponga a los asambleístas sus investigaciones. Él debe ser entrevistado en los medios de comunicación colectiva para que explique con una pedagogía. Lo hicimos hace unos 10 o 15 días, justamente antes del proceso, hablando justamente de estos temas. Estupenda iniciativa suya. Me alegro de que haya estado en sus micrófonos, porque él tiene la visión clarísima. Yo creo que, a pesar de que es un tema de ciencia infusa, a veces las matemáticas, él tiene la capacidad de hacer pedagógicamente la difusión que corresponde. Y él ha criticado cómo se contabilizó el voto nulo. Por eso es que el 20% aproximado, algo más, que reportó el voto nulo, más un 20%, algo más, que reportó el voto blanco, un 45% de voto por ciento real para los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, es una falsedad, es no solamente un mito, sino es un atraco a la realidad del país. Los votos fueron distintos a la luz de la ciencia matemática. Primer punto para el análisis. Un segundo, yo creo que es interesante el resultado de las elecciones porque provocó muchas sorpresas, particularmente en el Oro y en la provincia de Tungurahua, el desplome de candidaturas que estuvieron presagiadas. Y a pesar de que el Partido Social Cristiano ha tenido un despunte importante con más de 50 alcaldías, particularmente en dos bastiones, Ambato, por su tradición empresarial, tenía mucha afinidad por el Partido Social Cristiano, y en el caso particularmente de la provincia del Oro, con la dinastía Falqués, se había visto mucha obra suntuaria, casi faraónica, en la médula de Machala. Sin embargo, sin duda, las votaciones dieron al traste con esta versión endogámica del poder, en donde padre e hijo, igualmente, Tungurahua, fue un castigo a una versión endogámica del poder, en donde el asambleísta que renuncia para ser candidato a alcalde deja en funciones a su alterno, que era nada menos que su hijo. Falqués, padre e hijo, prefecto y alcalde en el Oro, y también los dos ciudadanos que, de apellido Torres, querían sucederse en el poder, tanto en la asamblea cuanto en la alcaldía. El pueblo les dijo no. En el caso del candidato que estaba en funciones de alcalde, Luis Amoroso, un muy distinguido amigo, fue rector de la Universidad Técnica de Ambato y muy ligado al CONESUP, que me brindó la oportunidad del país en presidirlo, el Consejo Nacional de Educación Superior. Parece ser que una de las razones de más fuerza, que hay que hacer un análisis comparativo con lo que le pasó a Bolívar Castillo, el Chato Castillo en Loja. El factor multas desmesuradas en el caso de Tungurahua y particularmente de Ambato, en la ciudad y en el paso lateral, tanto como pasó en Loja con las multas propiciadas por el exalcalde Chato Castillo, parece que jugó un papel perverso para que tampoco Luis Amoroso pueda remontar la votación
de un candidato de freelance que de pronto no estuvo pronosticado entre los principales, Altamirano. De tal suerte que por un lado cabe ese análisis, por otro es interesante la aparición de varias candidaturas de raíz indígena en el país, lo cual es bueno para la interculturalidad, no solamente es el caso de Yacu Pérez Huartambel, sino hay varios otros casos en que candidatos de vertiente indígena se han hecho del poder local o provincial. Cabe también hacer un análisis, por cierto, de Quito. Yo creo que los dos favoritos, en el caso particular de Paco Moncayo, le jugó una mala pasada, esta vez la ciudad de la cual él fue alcalde, porque se negó a debatir. Estaba en una posición triunfalista y no debatía. Y por otro lado, yo creo que el mejor de los candidatos quiteños, César Montúfar, no tuvo penosamente la habilidad política de sus equipos de trabajo para demostrar lo mucho que él vale. Es uno de los ciudadanos más respetables del Ecuador y sin embargo, en temas electorales, no siempre los mejores triunfan. Hay un dato adicional en Quito. Por más de que se haya criticado al alcalde electo, el doctor Yunda es un médico de profesión, y se haya criticado con justicia porque declarándose a sí mismo ser hijo de padres divorciados, Correa y Moreno, según su propia versión, la principal objeción a su hoja de vida está en el sentido de que traficó con las frecuencias de Quito. Y usted como radiodifusor y como dirigente del periodismo, sobre todo radial nacional, conoce, Gustavo, que esto es un tema que pesa sobre el hoy alcalde de Quito, del distrito metropolitano, el señor Yunda. Sin embargo, hay un plus en él, que pocos reparan. Se le puede acusar de populista, sin duda, pero hay una corriente fuerte en el mundo contemporáneo de respetar visiones alternativas en el manejo ciudadano, particularmente la defensa a los animales, la defensa a viabilizaciones y movilizaciones alternativas, el respeto al ciclista, al peatón. Yunda es un animalista, pongamos ese término, un sustantivo un poco nuevo, un neologismo quizá, un defensor de los animales. Fue a votar con su mascota. Y eso... Antípoda del Chato Castillo. Sin duda, al revés de Chato Castillo, que se dedicó a ser depredador de los canes callejeros de Loja, pues Yunda salió con su membrete muy hábilmente puesto, pero también sentido. No era un populismo vacío, sino que hay realmente un trasfondo de respeto a los animales, y son detalles que producen una renovación del discurso caduco. Estos cantos civilinos de la experiencia, de que ya conoce la ciudad, de que ha estado en funciones de estas y en otras funciones, ya no pesa para los ecuatorianos. Pesa mucho más la honestidad, el lenguaje fresco de las propuestas, y en efecto muchos de los pontífices ya anunciados que ganarían las elecciones, lamentablemente no tuvieron humo blanco desde el Vaticano criollo de las elecciones pasadas. Hay muchos análisis, pero algunos de los que menciono sí son interesantes de debatir. Sí, hay muchísimos aspectos realmente que analizar, incluso algunos que cambiar en el marco del Código de la Democracia, y varios de ellos quedaron delineados con el trabajo que el Consejo Nacional Electoral Transitorio realizó. Algunas de las sugerencias de cambio no pudieron ser aplicadas por encontrarse ya en marcha un proceso electoral, pero quisiéramos referirnos a unos pocos aspectos de lo que tiene que cambiarse y que ha quedado como sugerencia, diríamos que oficial, en el seno del Consejo Nacional Electoral. Usted ha tocado ya indirectamente, al referirse a Rafael Estrella Aguilar, al método de repartición de escaños, el método Hunt, que continúa vigente en Ecuador.
También quisiera, doctor Vega, por lo menos que se refiera a dos temas en estos últimos minutos que nos quedan. El tema de los aportes electorales. Muy poca claridad existe en el país. Al final de los procesos no se entrega información clara de los aportes de campaña, que de acuerdo con expertos en la materia son simiente de los enormes casos de corrupción que se dan en Ecuador cuando se da el vuelto a estos aportes de campaña. Y un último tema, la necesidad de debate entre candidatos para dignidades individuales. Esa opinión viciada de asesores en política que dicen que quien va adelante no debate. Consideramos que con los actuales resultados que se han dado en varias ciudades del Ecuador queda como anacrónico, pero debería también regularse este tema. Gracias, Gustavo. Esos dos puntos que usted trata le respondo puntualmente de la siguiente manera. En efecto, las reformas al Código de la Democracia son imperativos. Tuvimos el privilegio de que usted, entre otros distinguidos actores nacionales, se dieran cita por mi convocatoria cuando ejercí la presidencia del Consejo Nacional Electoral. Y ese documento síntesis lo entregamos a la Asamblea Nacional para que después de las elecciones, como manda la ley, no había cómo hacer ese momento cambios, prohíbe expresamente hacer reformas mientras esté en proceso una convocatoria electoral. En esa convocatoria en que nos honró usted personalmente asistiendo, dejamos un documento muy importante, y ahí básicamente el tema de la distribución de escaños es uno, usted lo ha dicho, y el segundo es el tema del sistema para poder hacer alianzas y cómo se califica un movimiento para ser legalmente autorizado. Frente al bipartidismo que tienen varios países y que también ha sido perverso, tener solo dos partidos, el caso de Colombia, el caso de Costa Rica, el propio caso de Estados Unidos, sí es importante una diversidad de opiniones electorales legales. Sin embargo, el otro extremo es peligroso. Tanto es así que de 1.300 candidatos la vez antepasada, tuvimos 1.800 candidatos actualmente. Por eso es que ningún candidato a la alcaldía, a la prefectura, a la concejalía aspiraba a tener una mayoría suculenta, una mayoría frontal y circular. En el mejor de los casos, los alcaldes ahora elegidos tienen un escasísimo 20%. No tienen ya un 45, 50 o más por ciento como alcaldes de épocas distintas, lo cual les deja en indefensión frente al proceso de gobernanza. Allí tenemos que vigilar los ecuatorianos que hayan alianzas cívicas y éticas, no tronchas, porque cuando no tiene un alcalde mayoría, pueden haber tomas y dacas en demérito de la ciudad, o en el caso de los prefectos de la provincia. Alianzas sí, para tener mayoría, pero cívicas, transparentes, éticas, no tronchas. Ese tema también debería cambiar en el próximo proceso de legislación sobre el Código de la Democracia. Debe haber menos dispersión de los partidos que lamentablemente se deben a tres teorías, yo diría tres hipótesis para ser más exacto, que lo he dicho en su momento. Tres hipótesis en el siguiente sentido. ¿Por qué tanto partido? ¿Por qué tanto movimiento? Primero, porque durante 10 años estuvieron simplemente conculcadas las actividades políticas por parte del régimen anterior. Había penalidad de ser cívico. Todo el que tenía una actitud política era simplemente reprimido por el régimen. Acabado ese régimen de 10 años, eclosionaron como pompas de jabón una cantidad de movimientos ávidos de tener vida política. Una segunda hipótesis que me permito lanzar para el debate es de que también existe el tremendo riesgo de que la gente de carne y hueso ve en los políticos súbitos, meteóricos, que se han enriquecido de la noche a la mañana, una buena forma de canalizar la visión futuro de sí mismos y de las familias, y se lanzan a la vida política en base del mal ejemplo de políticos mañosos que han hecho fortuna súbita de la noche a la mañana.
como el señor Espinel, cuyo partido y número de lista le sirvió al expresidente Correa para allí poner a sus candidatos. En la lista del señor Espinel, candidato a la presidencia, ministro de Estado, que amenazó cortar las manos a los ladrones cuando él mismo se comprobó que lo fue. Entonces, políticos súbitos producen pedagogía malsana en la ciudadanía. Y la gente quiere aspirar a tener un dinero súbito y meteórico siendo políticos. Por eso es que tiene que haber un régimen legal distinto para que los partidos y movimientos sean aprobados, buscando siempre en la ética y en desterrar a la corrupción. El segundo punto que usted me plantea, brevemente, yo creo que tiene dos excesos. Primero, el hecho de que la ley dispone la entrega de fondos a los partidos. Yo creo que en eso hay que vigilar muy fuertemente. Ya un partido, concretamente a Sociedad Patriótica, el Consejo Nacional Electoral Transitorio que presidí, se negó en pleno y por unanimidad, con mayoría completa, por unanimidad de sus miembros, a entregarle dinero a ese partido porque no había justificado la entrega anterior. E inclusive se habían desviado esos fondos para intervenciones quirúrgicas, compras cosméticas de sus miembros. Yo creo que eso es perverso, que la plata del pueblo sirva para los partidos, para cosas mañosas. Y la segunda parte, que es otra importante, que también tiene que variar no solamente la ley, sino los reglamentos, es en dar una asignación ágil y no burocrática a los medios de comunicación colectiva que han pautado publicidad para los candidatos. Esa era otra forma perversa de control del poder anterior en los 10 años que nos tocó vivir en dictadura al Ecuador. Se prohibía que a los medios de comunicación colectiva reciban lo que ellos habían trabajado en beneficio del país, simplemente poniendo requiebros de entre líneas, trampeando la ley para no pagar a los medios que habían con justicia trabajado por una publicidad ética. Quizás son dos puntos que tienen que reforzarse en la reforma al Código de la Democracia. Brevísimamente, doctor Vega, sobre la necesidad de debate entre candidatos para intentar, a través de este mecanismo, sumar para un voto más consciente. Me queda mucha tinta en el tintero, pero usted lo ha mencionado en su pregunta y concluyo con ello. En efecto, yo pienso que este Consejo Nacional tiene que hacer valer los convenios que firmamos en nuestro tiempo. Firmamos 2 convenios que no veo visibilidad de que se ejecuten. Firmamos un convenio con el ministerio que preside una distinguida azuaya cuencana de ancestro, Berenice Cordero, para que los niños y los adolescentes tengan acceso a una democracia libre. Y también la tercera edad y los ancianos sean respetados en sus derechos ciudadanos. No he visto nada para que ese convenio que firmamos se ejecute. Segundo convenio. Firmamos un convenio con la red CEDIA, la más importante del Ecuador universitario, para que los candidatos a prefecto, alcalde, concejales, viceprefectos, etcétera, respeten en cada jurisdicción la ciencia, la tecnología y la innovación, que la impulsen a cada una de estas funciones. No he visto nada para que ese convenio firmado oficialmente entre el Consejo Nacional Electoral Transitorio y la red universitaria CEDIA se lleve a cabo. Por eso es que también en este caso tiene que haber la obligatoriedad a los candidatos para que no solamente hagan campaña limpia y que no haya atracos a los tiempos electorales que se autoriza hacer y no hacer propaganda, que hay una campaña no sexista, no violenta, que no se ha cumplido, sino también lo que usted dice, la necesidad imperativa de que se obligue a los candidatos a debatir. Si no, el asesor exitoso del momento dice, no debatas porque estás ganando en las encuestas. Eso tiene que estar penado en la ley, la obligación
de la madurez cívica y de la democracia de un país pasa por dar la cara a las propuestas que se tengan. Le doy totalmente la razón en esta parte a su crítica justificada, estimado Gustavo. Muchas gracias al doctor Gustavo Vega. El doctor Vega fue presidente del Consejo Nacional Electoral Transitorio y es rector de la Universidad Internacional del Ecuador.